da paso un movimiento de un individuo que ha logrado calar, porque Miller era un excelente predicador, era una persona muy carismática, y desde luego, como era el tipo de hombre que su mensaje, él lo circunscribía solo a la Biblia, solo a la Biblia, solo a la Biblia. Pues entonces eso a la gente le gustaba. Decía, no, yo lo que predico es Biblia, lo que yo predico es Biblia. Y eso a la gente le fascina, ¿no? Hay gente que dice, no, es Biblia nada más. Pues está bien, Biblia nada más, pero Biblia nada más mal interpretada es un peligro. Biblia nada más sin los recursos de la exégesis, sin los recursos de la hermenéutica, oiga, puede ser un peligro enormísimo. ¿Se acuerdan del eunuco? En el camino con Felipe, estaba leyendo y entiende lo que lee. ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? ¿Verdad? O sea, él estaba allí leyendo, pero no entendía. Porque las Sagradas Escrituras no son de particular interpretación. La Biblia desarrolla en sí misma la facultad de crear un método que hace su interpretación irrefutable, que es el método de la exégesis, que es el método de la hermenéutica. Por eso cuando hay gente que me dicen, ay, muchachos, tú tienes que oír a fulano, ese hombre es Biblia nada más, eso es pura Biblia, fantástico, pero déjame oír primero, no me impresiona que pueda citar la Biblia, porque de citar la Biblia hasta el diablo se la citó a Jesús. O sea, no, que una persona me diga 25 textos con su cita bíblica, a mí no me impresiona, porque hay gente que se sabe 25 prosas de una poesía de esas de largo kilometraje, y no me puede impresionar tampoco. Entonces, lo que a mí me va a impresionar de la persona es que pueda tomar el documento bíblico, pueda hacer una buena exégesis del documento bíblico, y después que haga una buena exégesis del documento bíblico, puede hacer una excelente aplicación de esa exégesis. Es decir, lo que la palabra de Dios tiene que decirme a mí en este momento, hoy, a esta hora. Pues eso sí, entonces digo, gloria a Dios por él. Y claro, hay unos individuos que se defienden de una manera extraordinaria. Bueno, a mí cada rato me dan con eso. La letra mata, más el espíritu es el que vivifica. Tiene que ir al seminario Boa, como sí, Biblia, oración y ayuno. Entonces, con eso a mí me dan golpes cada rato. No, la letra mata, ese es el problema suyo, que usted lo que está más que en la letra, es el espíritu. Oiga, ni siquiera eso lo interpretan bien. Porque lo que Pablo quiso decir con la letra mata y el espíritu vivifica, no puede contradecirse con lo que le dijo a Timoteo, ocúpate en qué. Entre tanto vengo, ocúpate en la lectura. Entonces, ¿cómo es posible que Pablo entonces se contradiga de un paso a otro? Cuando Pablo está diciendo la letra mata, de lo que está hablando es del planteamiento de la ley judía, donde el judío decía, esto es lo que dice la ley y nada más. Y Pablo decía, por eso es que los está matando la ley judía. ¿Verdad? Porque no están conociendo el espíritu de esa ley. Lo que esa ley quiere revelar, lo que esa ley quiere decir. Por eso Jesús dijo, escudriñad las Sagradas Escrituras. Fíjese, ¿cómo va a venir una persona a decirme a mí que la letra mata, cuando Jesucristo es el que dice que escudriñemos las Sagradas Escrituras? Porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Pero claro, había que salvar la situación. Se había cometido un gravísimo error. La burla contra el grupo de Miller era enormísima. Alguien tenía que buscar una alternativa, y desde luego Irán Edson la encontró. Cuando la encuentra, empieza a publicarla. Y estos tres pastores, que le voy a hacer referencia a ellos ahora, estos tres pastores fueron entonces los que dijeron, bueno, pues vamos a dejar la visión de Miller como que Jesucristo se cambió de vivienda, del lugar santo al lugar santísimo, dejamos eso ahí, y ahora vámonos entonces a trabajar con otros aspectos teológicos. Dejaron eso quietecito ahí, y desde luego los seres humanos olvidamos con mucha facilidad. La historia no olvida, pero los seres humanos sí. Y entonces, pues desde luego la iglesia empezó a irse hacia otra vertiente. Ahora,
Mire qué dato interesante. Los tres pastores, uno de ellos era Joseph Bates, de New Hampshire, en Washington. El otro era el propio Hiram Edson, que era pastor en Nueva York, y el otro era Jaime White. Jaime White, que era de Portland, Oregon. Desde luego, él era el esposo de Elena de Elena White. De Mrs. White. ¿Ve? Él era el pastor, pero ella era la que pastoreaba al pastor. Era una mujer, era una mujer brillantísima, era una mujer inteligentísima, con una capacidad extraordinaria. Había desde niña, dice que cuando tenía 7 años de edad, un niño le tiró con una piedra en la cara y estuvo por 7 semanas inconsciente. Y como resultado de ese golpe tenía afecciones musculares que en ocasiones la confinaban a una silla de ruedas. Pero no podemos negar que era una mujer brillantísima, de esas luminarias que surgen, ¿verdad? Con unas capacidades intelectuales extraordinarias. Claro, Elena era oriunda del metodismo. Su familia venía de la iglesia metodista y su esposo, desde luego, también provenía del movimiento bautista, claro, pero había sido fiel seguidor de Miller. Cuando se desarrolla entonces esta experiencia de estos tres ministros, de Joseph Bates, de Hiram Edson y de Jaime White, entonces ellos deciden, vamos a dejar los planteamientos de Miller con la explicación que hemos dado, dejamos esto quieto aquí y nosotros entonces vamos a ponerle un nombre a nuestro ministerio, y de ahora en adelante nuestro ministerio se va a llamar la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Note bien que el movimiento de Miller era movimiento adventista, es decir, movimiento que hablaba del retorno de Jesucristo. Ahora el énfasis va a ser dual, va a ser retorno de Cristo, pero séptimo día. ¿Okay? Retorno de Cristo, séptimo día. Y desde luego, a la larga, el movimiento se quedó más con séptimo día, del día de reposo. Claro, Elena White tuvo cerca de 2000 visiones. Era una visionaria, era el tipo de persona que caía en éxtasis, y cuando ella caía en éxtasis, pues desde luego, una vez despertaba del éxtasis, la gente estaba ahí. ¿Qué vendrá? ¿Con qué vendrá? Y ella venía entonces con una visión, con un sueño, con una revelación. Todo eso se escribía, a tal punto que los libros de Elena White cuentan entre 80 libros, 200 tratados y folletos y 4.600 artículos que fueron publicados de su ministerio. O sea, fue una escritora bien prolífera. ¿Ah? Basado en sueños y en visiones. Basados en sueños y en visiones. Y es interesante, yo he conocido ministerios así, ¿sabe? Y he conocido personas que la vida cristiana gira en torno a sueños. Sí, en torno a sueños. Y yo soñé. De hecho, había una persona en Puerto Rico que su ministerio era contar sueños. Y yo era un adolescente y nosotros emprobábamos mucho, decía que ese era el ministerio que nosotros queríamos, porque nos teníamos que pasar durmiendo el día y la noche, ¿verdad? Para poderlo sustentar, porque de qué manera uno puede soñar. Ese es el que yo quiero, ahí me he puesto a dormir y estoy en ministerio todo el día. Nosotros en esa broma. Ahora, ¿qué creen los adventistas y cuáles son sus prácticas? Miren, el primer planteamiento de los adventistas es que ellos entienden que la Biblia es la única regla infalible de fe. Parece, pero no es. ¿Ven?